miren, hermano, uno muchas veces, lo que sucede en nuestra vida pasa que nosotros a veces tenemos un equivocado conocimiento del Señor, ¿verdad? Y creo que alguna vez lo hablamos con Daniel también. Muchas veces cuando yo quiero conocer a Dios, estoy pasando alguna situación. Capaz una situación de enfermedad, capaz una situación de soledad, capaz una situación económica, capaz una situación de salud, capaz una situación personal con mi familia. Y creemos muchas veces que si nosotros venimos a camino de Dios, Él va a transformar eso, ¿verdad? Yo ya voy a ser sano, esta situación familiar va a cambiar, esta situación personal se va a arreglar, esta situación económica va a cambiar. Yo creo que eso es acercarme al camino de Dios, ¿verdad? Veo los milagros, veo cómo Dios hace cosas en mi vida. Pero no es solamente eso. Eso podríamos decir que es algo que son consecuencias de lo que Dios hace en mi vida. Porque lo que el Señor busca es transformar mi vida y mi corazón. Y que nosotros podamos acercarlo a Él. Pero muchas veces tenemos esta noción equivocada, ¿verdad? Es más, si muchas veces nosotros no recibimos lo que estamos buscando, nos enojamos con Dios. Ah, Señor, dice, yo he ido a la iglesia, yo oro, yo ayuno, yo busco de ti, me levanto 6 de la mañana para ir a la iglesia con el frío, mira, hago un ayuno, doy mi ofrenda, doy mi diezmo y mira, y estoy peor. ¿Qué es esto? No, esto es una mentira. Y nos enojamos con Dios. Es más, algunos vamos más allá. No solamente que nos enojamos con Dios, sino hablamos mal del cristianismo. No, esto no tiene sentido. Me cansé de hablar con el pastor, con la pastora, hablamos con los líderes, que tengo que buscar de Dios. Lo hice 6 meses, 1 año, 2 años, ¿y qué conseguí? Nada. Es más, estoy peor. Mi enfermedad avanzó. La situación económica está peor. Esto es una mentira. No crean en eso. ¿Quién sacarle plata? ¿Quién sacarle tiempo? Eso lo vemos cotidianamente. Pero eso se da muchas veces porque no tengo la mirada puesta en el Señor, ¿verdad? Es como que no entendí. Veía, pero me ofrecen algo en la cual se puede ver como consecuencia, pero eso no es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Lo que Dios quiere hacer es que nosotros podamos conocer, que nuestro corazón pueda conocerlo a Él y poder tener una relación con Él. Y eso va a permitir transformar mi vida. Interesante capaz poder plantear esto, ¿verdad? ¿Qué nosotros estamos esperando del Señor, verdad? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando de Jesús, de Cristo en este tiempo? Y vamos a tomar un pasaje que por ahí algunas veces nosotros lo compartimos en un tiempo de Semana Santa, pero que es importante para poder abrir nuestra mente y nuestros corazones, ¿no? Y que tiene que ver con lo que nosotros esperamos en el Señor. Y capaz usted alguna vez se preguntó, ¿no? ¿Qué espera? Nosotros los miércoles cuando estamos aquí, los hermanos estamos orando por sus vidas, estamos orando por diversas situaciones, ¿verdad? Entregamos nuestra vida al Señor y qué importante es poder venir. Capaz usted no puede venir, pero bueno, qué bueno que usted nos acompañe en su casa en ese tiempo, a las 7:30, para estar orando también como iglesia. Y muchas veces uno también se pregunta, ¿qué esperamos de todo esto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que esperamos? Y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 24, del libro de Lucas, capítulo 24, del versículo 13 en adelante. El libro de Lucas, capítulo 24, del versículo 13 en adelante, ¿sí? Miren qué es lo que dice el versículo 13. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios involucra más o menos a 7 millas. 7 millas son más o menos 11,5 kilómetros, para tener más o menos contextualizado. Seguimos, Mati. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaba y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella se han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosa? Y hasta ahí nomás lo vamos a estar viendo.
Él dijo qué cosas, ¿verdad? Miren, qué interesante, hermano. Dos personas que estaban caminando, sí, estaban yendo hacia ese lugar de Emaús, que quedaba a una distancia importante. Ahí decía 60 estadios. Vamos otra vez al versículo 13, Mati. Estaba a 60 estadios de Jerusalén, más o menos 11 kilómetros, o sea, una distancia bastante importante. Y estaban hablando, ¿verdad?, de lo que había sucedido, pero dice que prácticamente ellos estaban como que Dios había permitido que ellos estuvieran cegados, ¿verdad? Porque en ese momento se aparece el Señor y ellos no lo reconocen. Ahora, ¿quiénes son estas dos personas que iban a ese camino a Emaús, ¿verdad? Y si nosotros podemos buscar a nivel histórico, Pablo Josefo, un historiador judío, refiere prácticamente que podía ser una de las personas que acompañaban a Jesús. No eran los 12 discípulos porque no era ninguno de ellos, y a Judas prácticamente él se había ahorcado, ¿verdad? Quedaban 11. Pero hay un pasaje que está en Lucas capítulo 10, perdón, Lucas capítulo 10, versículo 1, que es de personas que estaban acompañando a Jesús. Miren qué es lo que dice. Después de estas cosas, designó al Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Si usted lee el contexto, el Señor había llamado fuera de los 12 discípulos a este grupo de 70 para que vayan y compartan, ¿sí? Y que vayan de dos en dos. Algunos historiadores dicen que estos dos capaz podrían ser parte de estos 70 que estuvieron con el Señor. Entonces, estas eran personas que estaban conociendo lo que Dios había hecho. Habían visto los milagros de Jesús, habían compartido lo que Dios hacía, pero no eran parte de su círculo íntimo, no eran parte de las personas que tenían esa intimidad con el Señor, pero eran personas que Dios las había usado y que habían tenido contacto con Jesús también. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Entonces, uno cuando lee, vamos otra vez de nuevo, ellos iban camino a Emaús. Sabemos que Emaús es una ciudad que estaba a una distancia bastante larga. Pero yo empecé a buscar un poquito qué más significaba Emaús. Y Emaús tiene otro significado. Emaús tiene un significado de ser un baño tibio, que acá yo lo marqué, o también significa manantiales tibios. Entonces, la pregunta es, estas personas que habían conocido al Señor, que habían compartido, que habían visto los milagros de Dios, estaban yéndose a este lugar, ¿verdad? A este lugar llamado Emaús. Pero Emaús también tenía este significado de un manantial tibio, de algo que es confortable. Miren, ahora nosotros estamos en un tiempo frío, ¿verdad? Y si usted está en un tiempo frío, usted quiere bañarse con agua fría o con agua caliente. O con agua tibia, hervida, dice, ¿verdad? Usted, porque si usted pone el agua tibia, capaz, y la siente como fría. Cambia esa agua caliente, capaz la siente como una tibia un poco más fuerte, qué sé yo. Entonces, en estos tiempos uno quiere experimentar eso, ¿verdad? Porque si no le hace frío. Lo mismo, si usted come una comida, prácticamente si pone una comida que esté hirviendo, inmediatamente ¿qué es lo que sucede? Se enfría, ¿verdad? Por el frío, todo eso. Entonces queremos cosas calientes. Pero dentro de las perspectivas en nuestra vida personal, muchas veces nosotros también cuando pasamos diversas situaciones en la cual nosotros estamos esperando algunas respuestas, ¿verdad? Nuestra hermana Sara compartía. Muchas veces cuando salimos de nuestra zona de confort, ¿verdad? Es como que no queremos salir. Pero a veces sucede que estamos esperando cosas y las cosas no se dan como nosotros queremos. Nosotros estamos esperando algunas cosas, no se dieron. Estamos esperando que estas cosas puedan resolverse, no se resuelven. Estamos pasando una situación de salud, queremos que cambie, no cambia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y muchas veces nosotros decimos, bueno, voy a volver donde estaba antes, ¿verdad? Donde yo me siento bien, donde yo me siento tranquilo, donde no tengo que esforzarme porque esto me ayuda, ya estoy acostumbrado a esa forma de vida. ¿Sí? El domingo creo que compartíamos cuando estamos aquí, creo que a Mati yo le había dicho que hoy por hoy muchas de las empresas a nivel de que utilizan todo lo que es el sistema informático están viendo que los jóvenes prácticamente obviamente que van creciendo y van desarrollando cuando utilizan un tipo de trabajo ya sea a distancia, en algunas empresas no en todas,
prácticamente van cambiando mucho. ¿Por qué? Porque obviamente ellos están viendo qué es lo mejor, cuál es lo mejor que puede ayudar, entonces capaz pueden durar 3, 6 meses. Entonces que hoy por hoy está habiendo un cambio, que estas empresas están buscando personas de 40 años en adelante, porque saben que son personas que se van a mantener en esos trabajos, son personas que capaz ya tienen una familia, entonces van a querer tener cierta estabilidad y ellos van a continuar. Me acuerdo esto también, que había una persona, un pastor, que él me decía, mira, si tenés un trabajo, dale gracias a Dios, pero ese trabajo tenés que tenerlo hasta que termines, ¿verdad? Porque ese es el trabajo el que te va a ayudar a vos. Y nosotros vemos que no es tan así, ¿verdad? Que hay muchas situaciones que uno tiene que estar viendo. Pero tiene que ver muchas veces porque cuando uno está acostumbrado a una forma de trabajo o hacer algo, uno se siente bien, sabe cómo se maneja, conoce capaz los jefes, sabe, y decir voy a cambiar, hacer algo nuevo, como que es un poco difícil, ¿verdad? Estas personas habían visto el milagro del Señor, pero dice que ellos estaban hablando porque prácticamente ellos esperaban otras cosas, y vamos a ver qué era lo que ellos esperaban, y estaban yendo hacia el camino de Emaús, ¿verdad? Estaban yendo hacia un lugar de confort, un lugar tranquilo para ellos. Pero miren qué interesante lo que ellos decían, ¿sí? Ellos habían conocido algunas cosas del Señor, pero no habían conocido todo, ¿verdad? No eran parte de su círculo íntimo, sino era parte de esos 70 que habían ido y habían compartido las palabras y habían visto los milagros del Señor, pero no habían formado algunas cosas más. Y eso tiene que ver con lo que el Señor también habla en nuestras vidas, ¿sí? El Señor quiere, y Él nos dice en su palabra que más vale que seas frío o caliente, porque si sos tibio te voy a vomitar, ¿verdad? O te voy a vomitar de mi boca. Y eso tiene que ver con muchas de las cosas que nosotros hacemos. O nos jugamos o no nos jugamos, ¿verdad? Pero si estamos a veces en un pie como que aquí y otro pie acá, un poco complicado, ¿verdad? ¿Sí? Es una doble vida que uno a veces tiene. Y esa doble vida a veces no nos ayuda mucho, no nos permite ver. Yo les había compartido, creo que ustedes también, yo tenía algunos amigos, y tengo todavía algunos conocidos que eran de la iglesia mormona. Y tenía muchos amigos, tenía 2 amigos que eran hijos de los obispos. Entonces, en mi parte de adolescencia, ¿verdad? Uno está en esa búsqueda de poder conocer a Dios, ¿verdad? Y yo en ese tiempo me congregaba a una iglesia bautista, pero obviamente uno 15, 16, 17, uno quiere, ¿qué cosa? Capaz 15, 16, conocer otras chicas, todo eso. Y mis amigos, este amigo, vamos, me dice, es una fiesta en la iglesia. Y uno dice, una fiesta en la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué sería? Y nosotros veía yo que ellos iban y la iglesia se hacía en una estaca, que es una iglesia central, se oraba antes de empezar y empezaba la fiesta, la música, con todo, no se fumaba y no se tomaba. Entonces uno decía, che, no está tan mal, ¿verdad? Porque total, no se fuma, no se toma, no estoy haciendo algo malo, estoy dentro de la iglesia. Entonces, humanamente capaz no estaría nada malo, ¿no? Es más, tanto así que en esa búsqueda algunos me dicen, mira, ahí viene el cristiano bailarín, que una vez yo le dije a ustedes, miren al cristiano bailarín, me dice, entre en forma de broma, ¿verdad? Pero luego cuando uno va desarrollando y uno va viendo cosas, obviamente después uno compartía, conocía, pero quedaban ahí porque, bueno, las chicas querían estar con personas que eran mormones, no con personas que no eran de esa religión. O a veces también era una forma para poder también que ellos puedan ir a su iglesia. Pero en toda esa búsqueda uno se da cuenta que hay cosas en las cuales no están bien, ¿verdad? O sea, ¿qué significa? O me juego o no me juego, ¿verdad? Porque si no es como que estoy a veces un poco tibio ahí. Y a veces sucede eso en nuestra vida. Yo sé que hay cosas que Dios me dice que tengo que hacer así, pero por las circunstancias o las situaciones no lo hago así, porque bueno, total, nadie me ve, nadie se va a dar cuenta, entonces lo hago, es como que soy más tranquilo, ¿verdad? Pero sé que esas cosas no están bien. Pero a pesar que sé que no están bien, lo mismo lo hago. Y es como que a veces estoy en esa tibieza, ¿verdad? O no me juego por Dios directamente, Dios me dice que haga eso, o directamente, bueno, no quiero saber nada de Dios, hago mi vida y hago como yo quiera. Pero no hay términos medios, pero a veces estamos en este término medio, porque es más fácil, porque es más confortable y porque a veces capaz nos sentimos bien, ¿verdad? Fíjense, estas 2 personas estaban yendo a ese camino de Emaús, ¿verdad? Y estaban viendo algunas cosas. Vamos al versículo 19.
Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Y empieza a decir algunas cosas. Dice, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Vamos a leerlo de nuevo, otra vez, Mati. Y el Señor ahí les preguntó, ¿de qué cosa? Y ellos estaban hablando de Jesús. Y Él da unas características a estas personas. Jesús Nazareno, ¿sí?, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Fíjese, ellos conocían al Señor Jesús, claro que sí. Habían visto los milagros de Jesús, claro que sí. Pero para ellos el Señor Jesús era un nazareno, era un profeta y era un poderoso que había hecho milagros en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Pero no lo conocían como el Señor de sus vidas. Conocían los milagros que había hecho, conocía la autoridad que tenía, pero no habían entendido quién era Dios verdaderamente, quién era Jesús en ese momento, ¿sí? Ellos, es verdad, no eran parte prácticamente de los 12, como yo les dijo, eran parte de los 70, pero ellos pensaban eso del Señor. Vamos a ir, nos saltamos al versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos decían, ¿verdad? No solamente que es nazareno, no solamente que es profeta, no solamente que es un poderoso, sino ellos pensaban, no, que Él iba a hacer algo especial. Él como que iba a salvar, ¿verdad? Era el político de Israel, el presidente, el nuevo rey. Algo iba a hacer con la nación de Israel, iba a suceder algo, iba a cambiar capaz, iba a ser liberado de Roma, iba a ser como una nación especial. Ellos lo veían como un político, ¿verdad? Pero dice, ya pasó 3 días que él fue muerto y no hay nada. Porque ellos tenían esa imagen de Jesús. Ellos tenían esa imagen de Jesús. Y miren, hermano, uno muchas veces, lo que sucede en nuestra vida pasa que nosotros a veces tenemos un equivocado conocimiento del Señor, ¿verdad? Y creo que alguna vez lo hablamos con Daniel también. Muchas veces cuando yo quiero conocer a Dios, estoy pasando alguna situación. Capaz una situación de enfermedad, capaz una situación de soledad, capaz una situación económica, capaz una situación de salud, capaz una situación personal con mi familia. Y creemos muchas veces que si nosotros venimos a camino de Dios, Él va a transformar eso, ¿verdad? Yo ya voy a ser sano, esta situación familiar va a cambiar, esta situación personal se va a arreglar, esta situación económica va a cambiar. Yo creo que eso es acercarme al camino de Dios, ¿verdad? Veo los milagros, veo cómo Dios hace cosas en mi vida. Pero no es solamente eso. Eso podríamos decir que es algo que son consecuencias de lo que Dios hace en mi vida. Porque lo que el Señor busca es transformar mi vida y mi corazón. Y que nosotros podamos acercarlo a Él. Pero muchas veces tenemos esta noción equivocada, ¿verdad? Es más, si muchas veces nosotros no recibimos lo que estamos buscando, nos enojamos con Dios. Ah, Señor, dice, yo he ido a la iglesia, yo oro, yo ayuno, yo busco de ti, me levanto 6 de la mañana para ir a la iglesia con el frío, mira, hago un ayuno, doy mi ofrenda, doy mi diezmo y mira, y estoy peor. ¿Qué es esto? No, esto es una mentira. Y nos enojamos con Dios. Es más, algunos vamos más allá. No solamente que nos enojamos con Dios, sino hablamos mal del cristianismo. No, esto no tiene sentido. Me cansé de hablar con el pastor, con la pastora, hablamos con los líderes, que tengo que buscar de Dios. Lo hice 6 meses, 1 año, 2 años, ¿y qué conseguí? Nada. Es más, estoy peor. Mi enfermedad avanzó. La situación económica está peor. Esto es una mentira. No crean en eso. ¿Quién sacarle plata? ¿Quién sacarle tiempo? Eso lo vemos cotidianamente. Pero eso se da muchas veces porque no tengo la mirada puesta en el Señor, ¿verdad? Es como que no entendí. Veía, pero me ofrecen algo en la cual se puede ver como consecuencia, pero eso no es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Lo que Dios quiere hacer es que nosotros podamos conocer, que nuestro corazón pueda conocerlo a Él y poder tener una relación con Él. Y eso va a permitir transformar mi vida. Y hay cosas que van a cambiar, claro que sí, porque hay promesas que Dios ha puesto en mi vida. Pero también hay situaciones que vamos a tener que pasar. Pero eso no va a afectar lo que Dios hace, ni no va a afectar mi relación
que yo tengo con Dios, ni lo que Dios quiere hacer en mi corazón. Y era algo que decía nuestra hermana Sara, también sacrificio, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo decir que amo a una persona? ¿Verdad? Y eso lo estuvimos hablando los miércoles también. Bueno, yo puedo decir, sí, yo te amo porque te compro un regalo muy caro, yo te amo porque hago algo impresionante para vos, ¿verdad? Qué sé yo, por ahí pienso, 5 años de novio con Mati, de esposo con Sabri y con Matías, entonces dice, bueno, voy a hacer un pasacalle grandote, voy a poner un globo gigante, voy a hacer que pase un, qué sé yo, un helicóptero con un, wow, ¿verdad? Dice, mira lo que hizo Mati, perdón que te tomo como ejemplo, qué amor, ¿verdad? Pero el amor se manifiesta con sacrificio. Yo te amo, entonces yo me sacrifico, ¿verdad? Por ti. ¿Cuántas veces los que somos padres nos hemos sacrificado por nuestros hijos? Nuestros hijos nos piden algo, no tenemos el recurso, o un sobrino, o un pariente, ¿y qué hacemos? Hacemos lo imposible para tratar de poder buscarlo, ¿verdad? Horas extras, buscamos de aquí, buscamos de allá, porque queremos, nos sacrificamos. Dedicamos de nuestro tiempo para poder ayudar a nuestros hijos o hacerlos sentir bien. Sacrificio. ¿Cómo demostramos nuestro amor a Dios? Con sacrificio. Cuando nosotros disponemos nuestro tiempo hacia Dios, ¿verdad? Pero estos hombres que estaban acá habían conocido a Dios, pero ellos esperaban otras cosas, ¿verdad? De Él. Y obviamente ellos estaban ahí. Y estaban tristes porque ellos estaban esperando a este profeta, a este hombre de Dios, a este político capaz que iba a cambiar la nación de Israel y estas cosas no se habían dado, ¿verdad? Nosotros vemos la gran comisión cuando el Señor nos dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y Dios nos llama a que nosotros podamos compartir su palabra. Pero ellos capaz estaban yendo hacia Emaús, capaz Emaús, un lugar para ellos más cómodo, más tranquilo, donde iban a hacer las cosas que tenían que hacer antes, no sé si eran pescadores, nos dicen así, o en qué trabajaban, y capaz que volvían al lugar donde las cosas que ellos hacían, porque ya no estaba el Salvador, ya no estaba el líder, ya no estaba el profeta, entonces ¿ahora qué hago? Hago lo que hacía antes, es más cómodo para mí, porque yo conozco eso, porque yo sé cómo manejarme en eso. Y muchas veces eso sucede en nuestra vida, hermano. Cuando muchas veces nosotros estamos teniendo un conocimiento equivocado de lo que Dios quiere hacer en mi vida, vuelvo atrás y vuelvo a lo que hacía antes. Porque es más cómodo para mí, porque es más fácil, porque yo sé cómo hacerlo, porque yo conozco de eso. Vamos a ir al versículo 27, Mati. Entonces, si ustedes leen luego, no vamos a leer todo el texto, es como que el Señor se manifiesta en su vida y empieza a hablar de una manera distinta. Y así empieza el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, quien Jesús, en todas las escrituras lo que de él decía. 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Miren, qué interesante, ¿no? El Señor Jesús estaba ahí, pero es como que él decía, no, yo no voy al mismo lugar que ustedes van, yo voy más lejos, ¿sí? Miren qué interesante. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Miren qué interesante, hermano. Una de las cosas que hace el Señor, primero se le aparece a ellos. Ellos no lo estaban buscando, se aparece. Y después hace como que Él va a otro lado, ¿verdad? Y saben, Dios es un Dios maravilloso porque Dios es un Dios muy atrapante. Pero Dios también es un Dios que no obliga a nadie ni a nada. El Señor no obligó a que ellos estuvieran hablando con Él. Uno muchas veces dice, el Señor es un caballero, ¿verdad? Porque Dios no te obliga a que vos sigas el camino de Dios. No es que te pone una pistola y dice, bueno, ahora Sandro, me seguí porque si no, no. No, Él no te obliga, no nos obliga a nosotros a venir a la iglesia a esta hora, capaz con frío, podría estar en mi cama, acolchadito, ¿verdad? Con aire, qué sé yo, una calefacción, comiendo algo rico. Tengo que estar aquí. Dios no te obliga a ti, a que vos estés aquí. Dios no obliga a nadie. Qué interesante. Pero el Señor Jesús, miren lo que Él hizo, ¿verdad? Primero se le aparece. Pero Dios sí está teniendo en cuenta nuestra vida. Porque Él está presente ahí. Él está viendo todas las cosas que nosotros estamos haciendo. Él está presente ahí, en lo que vos vives, en las situaciones en tu casa, en las situaciones personales, en tus luchas en tu corazón, en las situaciones en tu cuerpo,
en tu trabajo, con los vecinos, con los seres queridos, con los hermanos de la iglesia, aún con la misma congregación. Él está pendiente ahí. Pero Él no obliga a nadie, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Él estaba ahí y luego estas dos personas le dicen, no, 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 Señor, quiero que te quedes con nosotros. Y Jesús prácticamente, Él aceptó eso, ¿verdad? Porque el Señor, cuando vos le das esa apertura, el Señor entra. Mira, vamos a libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, pasaje que ustedes lo conocen mejor que yo todavía, que el Señor habla eso con respecto a su palabra. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cuántas veces hemos escuchado? ¿Verdad? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, no es que solamente me escucha, o sea, tiene que abrir la puerta, decirle, Señor, yo quiero que entres aquí, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor tiene esa apertura con nuestra vida. Él dice, yo estoy dispuesto, pero ¿quién tiene que tener la apertura? Ustedes, ¿verdad? Yo tengo que tener esa apertura y decir, Señor, yo quiero que entres. Ahora, el hecho de que yo abro mi puerta y entra significa que va a entrar a mi casa, ¿verdad? No es que me va a decir, bueno, Señor, de acá vas a entrar solamente a esta parte, de acá no puedes entrar atrás, ¿no? Dice, ¿verdad? Yo tengo que entrar y por lo tanto voy a cenar con Él. Y cenar con Él no es que voy a cenar en la parte de afuera, iremos a la cocina, tendré que preparar las cosas, conoceré un poquito más la intimidad, ¿verdad? Entonces yo voy abriendo mi vida, voy abriendo mi corazón. ¿Ah? Y el Señor dice, el que me permite entrar, yo voy a abrir con Él. Vamos otra vez a Lucas 24, el versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos, ¿qué? Los ojos. Y le reconocieron más. Él se desapareció de su vista. Versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Qué interesante, ¿verdad? Hasta ahí nomás. Entonces, fíjense, en un momento el Señor se pone de manifiesto. Total, ya está comiendo con ellos, ya está compartiendo con ellos, ya entró y ahora sí, Él parte el pan y dice que sus ojos se le abrieron. En ese momento el Señor se revela en sus vidas. Y cuando ellos ven, es el Señor, obviamente el Señor desaparece, ¿verdad? Hermanos, Dios siempre está con nosotros, ¿sí? Dios siempre está con nosotros. Y Dios quiere que nosotros los podamos conocer en su totalidad, ¿verdad? No solamente por las cosas que hemos vivido, o por las cosas que vemos, ¿sí? Sino que nosotros tenemos que ser parte de eso. Nosotros no podemos vivir, yo una vez compartí eso, no nos podemos vivir ni por las glorias pasadas, ni por las cosas que hemos escuchado de otros. Muchas veces he escuchado a algunas personas que dicen, no, ¿sabes qué? Pídele vos a Dios, porque a Dios te escucha, a mí no me escucha. O si no, o al líder, sí, vos podés estar orando por el Señor, o al pastor, que oren, porque ellos sí tienen una conexión con Dios. No, no, yo no. Y acá no es una religiosidad, ¿verdad? No es que usted es un sacerdote y tiene más conocimiento con Dios. El Señor no dice que el pastor llega más que un líder o que una persona. Somos hijos de Dios, somos cristianos. Cada uno de nosotros podemos comunicarnos con Dios. Pero muchas veces estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? A que, bueno, yo no me juego, yo prefiero mantenerte al margen, pero vos sí, que vos has dispuesto a pagar el precio, a vos sí te va a escuchar. Porque eso es religiosidad. Y Dios no nos llama a que seamos religiosos. Si no, esto no tendría sentido. Dios nos llama a poder tener una relación con Él. Y eso es algo personal de usted y de mí. Y la responsabilidad es suya, no es mía. Obviamente, como pastor y como iglesia, tenemos responsabilidad en la iglesia. Pero usted es responsable de lo que usted hace. Y Dios quiere poder entrar a nuestras vidas. Y el propósito de Dios es poder reconciliar nuestra vida. Y poder cumplir ese propósito que Dios quiere hacer contigo y conmigo.
Y ya lo hemos hablado muchas veces, el sueño que Dios ha tenido con tu vida, porque Dios te da una nueva oportunidad, porque Dios quiere reconciliarte contigo, ya lo hemos hablado siempre. Pero eso tiene que ver con lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad? Pero muchas veces yo le digo al Señor, ¿verdad? Bueno, Señor, yo quiero que hagas esto, A, B, C, D, E, ¿verdad? Y cuando las cosas no se dan como yo estaba planificando, como yo quiero, porque creo que es lo mejor, y a veces, muchas veces me enojo con Dios. Señor, ¿qué pasó? Yo quería que las cosas... ¿Por qué no se dieron así? Cuando capaz la pregunta tendría que ser, Señor, ¿cómo quieres que las cosas se den? Vos pon el A, el B y el C, y ayúdame, y yo haré lo que vos me dices. Ahora, eso no significa que yo pierdo y tampoco no tengo capacidad de programar ni nada de eso. Sí, yo puedo planificar, yo puedo programar, es bueno, pero tengo que pedir siempre la guía de Dios en las cosas que hago. Entonces, es interesante poder ver en nuestra vida. Y muchas veces tenemos, podemos decir que hay cosas que están en nuestra vida que asumimos como que cosas que están bien, ¿sí? Y que a veces no son las correctas. O propósitos que son incorrectos, pero que para nosotros son correctos. Y creemos que está bien. Cuando el propósito, principalmente el correcto, es el que Dios pone en nuestra vida. Entonces, para estos hombres, lo correcto era que sea Jesús Nazareno, lo correcto era que era un hombre profeta, lo correcto era una persona que iba a transformar a Israel. Eso era lo correcto. Pero no lo conocían como el Dios de su vida. No lo conocían como el Rey de Reyes. No lo conocían como el Señor que podía transformar su corazón. Y muchas veces a lo largo de nuestra vida, hermano, nosotros creemos que Dios va a solucionar todas nuestras cosas. Va a solucionar todas nuestras enfermedades. Va a solucionar todos nuestros problemas. Va a solucionar todas nuestras situaciones personales. Va a cambiar todas las cosas que nosotros tenemos. O capaz no tenemos nada, estamos bien aparentemente, pero siempre hay cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Y muchas veces cuando esas cosas no se dan, nos ponemos tristes. Y volvemos otra vez al lugar donde estábamos antes. Ese lugar de confort, ese lugar que sabemos manejarnos, ¿verdad? Porque yo ya conozco. Ahora, qué interesante cuando el Señor se nos aparece en nuestra vida. Cuando Dios se aparece, hermano, usted tiene que estar atento. Porque Dios capaz puede aparecerse en un momento, pero usted está tan distraído con tantas cosas del pasado, de lo que vivió, de lo que usted estaba esperando, que prácticamente sus ojos son cegados. Y Dios nos habla y nosotros no escuchamos. Y Dios nos está diciendo que tenemos que hacer cosas, pero estamos tan metidos en tantas cosas que no nos damos cuenta. Es como cuando un niño, fíjese, cuando hay un niño pequeño, yo me acuerdo, la Lesa cuando era más chiquita, ellos dicen, ¿verdad? Quiero esto, ¿verdad? Y uno dice, no, yo quiero. Y si vos no le das, que hacen un berrinche, se tiran al piso. Tengo varios pacientes que se tiran al piso, que hacen, porque quieren eso. Entonces el padre cede y les da. Entonces se va el berrinche. Muchas veces somos como esos niños. Señor, yo quiero esto, pero no esto. Yo quiero esto y hago un berrinche, tiro y hago todo hasta que tengo. A veces lo tengo, a veces no lo tengo. Y creemos que estamos bien. Pero muchas veces Dios no tiene eso para nosotros. Dios tiene otras cosas para darnos. Pero a veces nosotros tenemos los propósitos incorrectos o las prioridades incorrectas en las cosas que Dios tiene para darnos. Y estos hombres tenían algo incorrecto, ¿verdad? Y Dios luego se dan cuenta cuando Él entra con ellos, cuando Él comparte con ellos, cuando Él parte el pan. Se abrieron sus ojos, es el Señor. Y ahí habrá cambiado todas las perspectivas que ellos creían, ¿verdad? Porque dice, ha resucitado. Él nos estuvo hablando de todos los profetas, de lo que Dios va a hacer en nuestra vida, y tuvieron un encuentro cercano con Dios, que eso tocó sus vidas. Miren, hermanos, qué importante es cuando muchas veces uno está pasando una situación difícil. Y una de las cosas que rescato de este hombre es lo siguiente. Dice que cada uno, estas dos personas, podrían haber sido parte de estos 70 que estuvieron con el Señor, pero dice que se juntaron. Muchas veces cuando usted está pasando una situación difícil, ¿qué hace? Usted se aparta, no quiere hablar con nadie. Pero estas dos personas se juntaron y empezaron a hablar entre ellos. Y eso es bueno. Porque muchas veces uno se aparta, no quiere hablar con nadie porque tienen que saber esta situación, porque tienen que conocer esto. No, y yo vivo y hago mi vida y voy a ver cómo puedo manejarlo.
porque somos cerrados, ¿verdad? Pero estas dos personas que habían conocido al Señor, que conocían al Señor, ¿verdad? Capaz de una manera diferente, pero ellos se unieron. Y estaban hablando, y estaban discutiendo, capaz estaban entre ambos, qué sé yo, capaz estaban hablando de sus penas y se estaban consolando, pero estaban juntos. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos apartamos. Qué bueno que podamos encontrar personas en las cuales nos podamos juntar y poder contar nuestras cosas también. Es bueno eso, ¿verdad? Es bueno eso. Creo que eso nos ayuda mucho. Y estas dos personas estaban ahí. Y estaban hablando, ¿verdad? Planteando en el momento que el Señor Jesús se le aparece y comparte todas las cosas que Dios hace en su vida. Pero saben, capaz ellos en ese momento estaban tristes porque estaban frustrados, ¿verdad? Porque el Señor, que es el profeta, el nazareno, el Dios todopoderoso que ellos habían visto, y veían que no pasaba nada. Los discípulos capaz estaban llorando, muchos ya se habían ido, muchos eran pescadores y estaban todos dispersos. ¿Y en dónde está el Dios poderoso que ellos habían visto? ¿Dónde está el que iba a revolucionar Israel? ¿Dónde está? Entonces ellos no habían visto eso. Pero saben, en ese momento que Dios hace y se le aparece, Dios transforma su vida. Y qué importante, hermano, es poder tomar esa decisión y poder seguir adelante, porque a veces no es fácil seguir adelante. Yo me acuerdo, nos tomamos el desafío de unos amigos que eran pastores, de trabajar en un barrio en Tucumán, era barrio municipal, y yo fui acompañándolos como copastor, yo era joven, y trabajamos muchísimo, hermano, trabajamos muchísimo, habíamos conseguido un terreno para poder hacer una iglesia, yo era estudiante de medicina en aquella época, hicimos muchas cosas. Pero también pasaron circunstancias muy difíciles, en la cual eran cosas muy injustas y habíamos visto cómo Dios había transformado las personas. Era un barrio bastante difícil, bastante complicado. Usted caminaba por ahí, hacían así, estaba el arma, porque se manejaba la droga ahí, así que era una cosa que no se podía entrar así nomás. Y era bien complicado. Y una de las personas que estaba trabajando con los jóvenes también había sufrido violencia doméstica. Había una de las chicas también que iba a la reunión de jóvenes, había sufrido maltrato, era madre soltera, y era muy complicado, hermano. Y capaz frente a esa situación que se fue complicando cada vez más, y era más fácil decir, ¿sabes qué? Yo hasta acá lo acompaño. ¿Para qué me voy a arriesgar mi vida, mi familia? Yo estaba estudiando, todavía no había terminado mi carrera. No, y capaz le hubiera dicho a estas personas, yo no las acompaño más, sigan ustedes. Porque yo tenía que poner de mi dinero, porque yo me tenía que irme, no eras que me pagaban, yo tenía que irme a ese lugar y ayudar, y compartía, y nos metíamos a veces hasta tarde, y Dios nos guardó. ¿Qué significa, hermano? Que muchas veces nosotros tenemos que jugarnos, ¿verdad? Pero cuando las cosas no se dieron, y no se dieron bien porque pasaron muchas situaciones, no por nosotros, sino por las personas, es más fácil capaz volver al lugar donde estábamos antes. Yo estaba más tranquilo, yo estaba en una iglesia central, en la cual estaba más tranquilo, cerca de mi casa, me conocían, trabajaba con los jóvenes, era más fácil. ¿Qué hago yo aquí? De meterme en toda esa situación. Pero saben, hermanos, cuando Dios empieza a transformar nuestras vidas y Dios se aparece en ese momento clave en nuestra vida, Él sabe qué es lo que tiene para nosotros. Y qué bueno que usted continúe adelante. Mire, las cosas no siempre terminan bien, porque luego esa obra, ¿cómo terminó? Terminó después esa reunión. Me acuerdo que la última reunión de la iglesia, ¿sabe cuánto éramos? Éramos 3, los pastores y yo. Habíamos sido 40 personas más o menos. Y uno se pone a plantear muchas cosas. Después, Dios me llama a ser pastor de jóvenes, y trabajé con pastor de jóvenes, y Dios transformó mi vida. Y justo después con Mariela, empezamos a tomar el desafío de tomar una iglesia en el barrio Echeverría. También un lugar complicado. No sé por qué se me puso un lugar complicado. Llegamos acá, vi los galpones, ¿verdad? Bueno. Pero Dios está siempre ahí en nuestras vidas, hermano. A lo que voy es que si uno no hubiera continuado y uno no hubiera seguido adelante,
capaz, ¿dónde estaría hoy, verdad? Muchas veces ese disconfort o salir de ese confort es más fácil. Pero saben, cuando Dios se revela en nuestras vidas y Él se aparece y nosotros vemos, no, este es el Dios Todopoderoso, Él tiene algo para darte. Yo sé que Dios tiene algo para darte, para ti, para mí. Ese impacto que tuvieron estas personas del camino de Emaús nunca fue igual. Después de haber tenido este encuentro con el Señor Jesús, yo creo que ya no lo veían como un profeta, como un nazareno, como el que iba a transformar a Israel. Él cenó con ellos, habló con ellos, compartió con ellos. Algo les pasó en su corazón. Ya no fueron los mismos, ¿verdad? Ya no fueron los mismos. Algo sucedió en su vida. Y eso es lo que Dios hace, hermano. Y eso es lo que Dios nos llama con respecto a su palabra, que nuestra vida sea cambiada, sea transformada. Gloria a Dios si hay consecuencias, y hay cosas que Dios nos va a ayudar y nos va a bendecir. Gloria a Dios por eso, claro que sí. Hay promesas que Dios dice que va a bendecir nuestra vida, que va a bendecir nuestra familia, que va a ayudar las cosas. Gloria a Dios. Pero eso no es lo central. Lo central es que nuestra vida sea cambiada. Que podamos tener ese encuentro con Dios. Y que es personal. Y que Dios se manifiesta. Y que Dios dice, yo estoy ahí, si vos abrís la puerta, yo entro. No solamente que entro, sino que voy a comer con vos y voy a permanecer ahí. Qué bueno que es nuestro Dios, ¿verdad? Pero hermanos, muchas veces nosotros tenemos que salir de nuestra superficialidad. Estas personas lo conocían a Dios, habían trabajado, habían compartido, pero no eran del círculo íntimo, ¿verdad? Ellos lo habían visto de esos 70, ¿verdad? Y a veces tenemos que profundizar. A veces no nos tenemos que conformar de ser de estas personas que miran de afuera. Yo no sé si algunos pudieron leer, ¿se acuerdan que yo les compartí un librito en la cual una persona ve afuera? Creo que Lorena luego pasó el PDF para que lo vean. ¿Lo pudieron leer algo, más o menos? Es muy interesante. Después, si no pueden, léanlo. Y habla de las perspectivas, del que no es lo mismo la persona que lo ve en un balcón, cómo ve todo el mar, el panorama, aquella persona que está caminando sobre ese balcón capaz y está viendo varias situaciones y tiene que luchar, y tiene que agarrar cosas y ve otras cosas diferentes que el que ve de afuera. Porque muchas veces nosotros de afuera vemos un panorama distinto, pero cuando usted está adentro haciendo cosas, lo ve de una manera diferente. Y Dios quiere que no lo veamos de afuera. Mira, en el libro de Ezequiel, no lo vamos a leer, el capítulo 47, hay una visión que tiene el profeta Ezequiel, creo que una vez yo la compartí también, en la cual ve unos ríos, ¿verdad? Y él, a medida que se va acercando, primero viste que hay un riachuelo, después dice que el río le llega a los tobillos, luego le llega a las rodillas, luego le llega a la cintura, luego le llega a los lomos y luego le cubre todo y tiene que nadar para poder llegar al otro lado. Hermano, muchas veces no nos tenemos que quedar siendo los 70, ¿verdad? O viendo algo superficial, sino tenemos que profundizar y capaz llegar más adentro, ser parte de los 12, ser parte del círculo íntimo, para poder conocer la profundidad. No solamente quedarme con lo que veo de afuera, sino comprometerme con el Señor. Yo compartí una prédica que se comprometió con su acción, ¿verdad? Que nos tenemos que comprometer nosotros con Dios. Pero eso es algo personal. Entonces Dios se va a manifestar en tu vida cuando nosotros nos podamos comprometer. Pero no nos quedemos de afuera. Entremos a ese círculo íntimo. Comamos con el Señor, participemos de Él, formamos parte de eso y nuestra vida va a ser diferente. No solamente que usted lo va a estar viendo de afuera, sino usted va a estar disfrutando de otras cosas. Como estos hombres que a través de la misericordia de Dios, ¿por qué los eligió? No lo sé, pero sí sé que Dios transformó sus vidas y ya nunca más fueron iguales, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el papel de la iglesia también. La iglesia es un cuerpo, hermano. Y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Pero qué importante que usted también pueda estar aquí. Capaz usted dice, y muchas veces, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros vimos, y una de las
cosas que pasamos como iglesia bastante fuerte fue la época de la pandemia, ¿se acuerdan? Cuando no podíamos congregarnos y teníamos que tener cultos virtuales, que nosotros lo vivimos también, porque si usted salía, bueno, venía la policía, le podían clausurar, le podían tener varias cosas, y era una cuestión, y vimos eso. Pero pasó esa situación, y Dios nos dio, gracias al Señor, otra vez la oportunidad de poder congregarnos, pero muchos capaz nos quedamos con eso, ¿verdad? Que es más fácil. Total, ¿para qué voy a ir? Tengo el WhatsApp, tengo el Facebook, los veo, me ahorro, ¿verdad? Pero hermano, no es lo mismo. Usted puede decir, no, yo busco de Dios, yo oro la Biblia, yo me encierro en mi pieza, yo oro a la mañana, a la tarde y a la noche, como oraba Daniel, yo veo pasajes bíblicos, todo eso, yo tengo una relación con Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? No la parte de estructura, porque cada uno hacemos la iglesia, pero cuando usted está en ese cuerpo, Dios se manifiesta. Cuando estamos hablando aquí y usted está acá, Dios se está revelando, no porque soy yo, porque se revela en su palabra. Y cuando usted está en el templo del Señor, Dios también se manifiesta en su vida. Y usted tiene que ser parte del cuerpo del Señor. Entonces, qué bueno es poder congregarse, qué bueno es poder estar aquí, ¿verdad? Ser parte del cuerpo de Cristo. Es distinto. Y su vida va cambiando. Y así como estos dos jóvenes o dos hombres hablaban de lo que había pasado, el Señor, ¿qué fue? Se apareció y compartió con ellos. Y no solamente eso, sino que después se quedó con ellos y compartió el pan. Y en ese momento sus ojos fueron abiertos. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida, ¿verdad? Hermano, qué bueno que nosotros podamos entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Yo no sé cómo estamos nosotros hoy. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son los deseos que usted tiene en su corazón? Muchas veces capaz usted ha vivido como las cosas que Dios ha hecho en su vida. Y capaz ahora está caminando ese camino a Emaús, un camino acá más tranquilo, cómodo. Un poco triste porque capaz usted tenía expectativas, cosas que quería hacer, no se dieron. Entonces usted dice, no, esto no es para mí. Y voy otra vez a hacer lo que hacía antes. Y en ese momento tiene un encuentro con el Señor, pero usted está cegado, no se da cuenta. Hasta que algo aparece y Dios se revela a su vida.